Bien. Entonces estábamos con Subirá, este ensayo controlado y aleatorizado de 2019, donde comparaban. Ya la comparación, permítanme agregar una opinión personal, es polémica, porque está comparando presión de soporte durante 30 minutos versus tubo en T durante 2 horas. Dicho esta salvedad, es un ensayo controlado y aleatorizado, multicéntrico, donde incluyeron más de 1.153 pacientes. Como variable primaria, contemplaron la extubación exitosa, que para ellos es no tener ventilación mecánica durante 72 horas, y como variables secundarias, reintubación, mortalidad a los 90 días, estadía tanto en UCI como hospitalaria. Y lo que encontraron es, tenemos variables de resultado, los pacientes que hicieron soporte durante 30 minutos, en el segundo grupo los pacientes que hicieron tubo en T durante 2 horas, las diferencias entre los dos métodos y el valor de P. Lo que encontraron es que los sujetos que hacían PRE en presión de soporte tenían una extubación exitosa en un 82% versus un 74% en tubo en T, con diferencias estadísticamente significativas. Sí. Perdón, no veo la pantalla compartida, no sé si soy yo. Te veo a vos, pero no la pantalla. Ay, perdón. Ah, no estás compartiendo. Perdón. ¿Ahí? Díganme si ahí lo ven. Ahora sí, Anto, perfecto. Perdón. Tranqui, dale. Aparte estaban viendo esta carucha. ¡Qué embole! Bueno, entonces, volvemos a esto. El trabajo de Subirá, que comparaba presión de soporte durante 30 minutos versus tubo en T durante 2 horas. Y analizaban estas variables de resultado, como variable primaria, la extubación exitosa, que era no tener ventilación mecánica durante 72 horas, y la variable secundaria es la reintubación, la mortalidad a los 90 días, la estadía en UCI y hospitalaria. Lo que ellos ven en el siguiente gráfico es, como primer columna tenemos las variables de resultados, después soporte durante 30 minutos, tubo en T durante 2 horas, la diferencia entre los dos métodos y el valor de P. Lo que ellos encuentran es que los sujetos que hacen la PRE en presión de soporte tienen una extubación exitosa en un 82% versus aquellos que lo realizan en tubo en T con un 74%. Y esto da diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a variables secundarias, también hayan resultados positivos. En cuanto a la extubación después de la primer presión de soporte, se extubaron 532 pacientes, lo cual arroja un porcentaje de 92,5% versus aquellos que lo hicieron en tubo en T de 84,1%. También con resultados estadísticamente significativos. Y del mismo modo, encuentran diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad hospitalaria y en la mortalidad al día 90. Pero vuelvo a destacar o vuelvo a mencionar que está comparando cosas distintas. Tal vez tendría que comparar o presión de soporte versus tubo en T, los dos de 30 minutos o los dos de 2 horas, porque la verdad es que está comparando cosas diferentes. Y acá se puede observar en este gráfico de probabilidad, tenemos el éxito de la extubación en el eje de las Y y en el eje de las X las horas. Tenemos en naranja la PRE realizada en presión de soporte durante 30 minutos y por debajo en gris tenemos tubo en T realizado durante 2 horas. Y lo que podemos observar claramente es que aquellos pacientes que realizan soporte durante 30 minutos tienen una extubación más exitosa en comparación al tubo en T. Y por último, uno de los últimos trabajos que salió hace muy poquito, que es de Lee, del 2020, ellos querían evaluar la efectividad y la seguridad de tubo en T y de presión soporte para weanear a pacientes adultos con falla respiratoria. Y valoraban el éxito de la extubación y otras variables de resultado. Es una revisión sistemática con metaanálisis que incluye más de 3.000 pacientes. Como variable primaria es extubación exitosa y como variable secundaria reintubación, mortalidad y estadía tanto en UCI como hospitalaria. Y lo que ellos encuentran es que el porcentaje de extubación exitosa fue del 74%. Y a la hora de comparar tubo en T y presión de soporte, no había diferencias estadísticamente significativas. Los sujetos que hacían tubo en T tenían un 73,24% versus aquellos que lo hicieron en presión de soporte, 74,76%.
En lo que respecta a la tasa de reintubación fue del 14%, seguimos dentro de los valores de la literatura, ese 2 al 25%, y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Los pacientes en tubo en T, el 14% se reintubó y en presión de soporte también. Y en lo que son las variables duras, no hubo diferencias estadísticamente significativas, ni en mortalidad, ni en la estadía, tanto en UCI como dentro del hospital. Con lo cual, lo que nos plantea este autor es que la PRE, tanto en tubo en T como en presión de soporte, tienen un poder predictivo comparable en cuanto a lo que es la extubación exitosa. Así que, comentada toda esta literatura, ahora bien, entonces, ¿cómo realizamos la PRE? Porque la verdad es que hay resultados contradictorios. Antes de saber cómo realizarla, lo que tenemos que saber es que aquellos pacientes que la realicen en tubo en T no vamos a tener ningún tipo de soporte ventilatorio y que las condiciones son más similares a las que va a tener post-extubación, con lo cual eso es un punto a favor. Ahora, si yo la quiero hacer en presión de soporte, yo tengo que saber que me va a mejorar la mecánica respiratoria, me va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, y acá tengo dos dificultades. Yo por un lado puedo sobreestimar la capacidad de ese paciente para ventilar espontáneamente luego de la extubación. No se olviden que estoy dándole presión positiva. Y a su vez, esta presión positiva en pacientes con fallas cardíacas, lo que podría llegar a producir es enmascarar lo que es la falla cardíaca en aquellos que tengan disfunción del ventrículo externo, del ventrículo izquierdo, perdón. Con lo cual, en este subgrupo de pacientes, tal vez presión de soporte no sea el mejor método. Bien, y en lo que respecta a la duración de la PRE, se puede hacer una PRE corta de 30 minutos o una PRE larga de 120 minutos. Esteban, hace muchos años, lo que menciona es que no hay diferencias en lo que es la falla de extubación en comparación de una prueba corta versus una prueba larga. Con lo cual, hasta este momento sería más o menos lo mismo. Perdón, creo que no se está grabando, ¿puede ser? Denme un segundito. Se está grabando, me ¿Se está figura grabando? como... Perfecto. No me figuraba el icono. Genial. Ahí les volví a compartir la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, según Andrés Esteban, no tenemos diferencias entre una prueba corta versus una prueba larga, pero Valverdú, hace unos años atrás, ellos recomiendan realizar una prueba larga en aquellos pacientes que sean EPOC. ¿Por qué recomiendan esto? En el trabajo de ellos, lo que hacen es, van a evaluar cómo se comportaron los pacientes en función al tiempo que realizaron la prueba de respiración espontánea. Tenemos en el eje de la CI los minutos que duró la prueba de respiración espontánea y en el eje de las X el número de pacientes. Y lo que ellos ven es que en los sujetos que hacían una precorta había una gran cantidad de pacientes que la superaban exitosamente. Ahora, después teníamos algunos pacientes que comenzaban a fallar. Entonces les empezó a llamar la atención. Y la particularidad de esto es que comenzaban a fallar a partir del minuto 39. Es decir, la precorta lo hubieran superado, pero si yo eso lo prolongaba en el tiempo, el paciente iba a empezar a fallar. Con lo cual dicen, bueno, veamos qué tipo de pacientes son estos que están fallando, y estos pacientes que fallaban eran pacientes EPOC. Y lo que ellos veían es que de una muestra de más de 200 pacientes, el 30% fallaba después de los 30 minutos. Esto probablemente esté relacionado con la resistencia de los músculos respiratorios, pero no es un dato menor porque si hacemos una prueba corta, probablemente no estemos pesquisando a un 30% de los pacientes. Con lo cual, a modo de resumen de todo esto que estuvimos viendo, en aquellos pacientes que cursen con Winning simple, se puede realizar una PRE en tubo en T electrónico, o presión de soporte 5 u 8 centímetros de agua, con o sin PIP, durante 30 minutos. La vamos a hacer corta. Y en aquellos pacientes con Winning dificultoso y Winning prolongado, se van a realizar pruebas de tubo en T. Si bien Andrés Esteban dijo que no había diferencias, contemplemos a los pacientes EPOC y hagámosle una prueba larga. Cabe mencionar que en los pacientes traqueostomizados esto se comporta totalmente de otra manera que
ya va a ser mencionada por Pablito cuando nos cuente sobre ventilación mecánica prolongada. Entonces, esto puede suceder, que es la falla de Winning, y es lo que ninguno de nosotros quiere que pase. Pero si esto sucede, como dice Microsoft, por favor investiguemos. Por favor investiguemos el motivo de la falla de Winning. ¿Por qué es tan importante? Porque en función de por qué ese paciente falló, yo voy a tratar de generar un tratamiento o tratar de revertirlo. Hay patologías que no lo van a permitir, como por ejemplo una esclerosis lateral amiotrófica, pero si el paciente falla por una sobrecarga de líquido o por una falla cardíaca, es algo que yo puedo corregir inmediatamente. ¿Sí? Entonces, cabe mencionar que en aquellos pacientes que fallen el Winning, se los va a reconectar o se los va a colocar en una modalidad que no sea fatigante y que el paciente esté cómodo, y se volverá a reintentar a las 24 horas siguientes. Entonces, en lo que falla de Winning, tenemos que mencionar esta balanza que contempla las capacidades y las demandas que tienen nuestros pacientes. Por un lado tenemos las capacidades que van de la mano con el drive neural, ¿sí? Y con la función muscular. Esta función muscular va de la mano con la fuerza y con la resistencia. Esta balanza en los sujetos sanos siempre va a estar inclinada a favor de las capacidades. Es decir, ante cualquier aumento de la demanda, yo lo voy a poder sortear sin ninguna dificultad. Ahora, los pacientes crítico-crónicos o que estén críticos de manera aguda, generalmente no está inclinado a favor de las capacidades. Lo otro que tenemos que contemplar son las demandas. Tenemos demandas que van a obrar como cargas de presión, como cargas ventilatorias o como cargas sobreimpuestas. En cuanto a lo que son las cargas pesométricas, tenemos disminución de la compliance o aumento de las resistencias, como lo vimos en la clase anterior. Cargas ventilatorias, como un aumento de la ventilación minuto, ya sea por un estado séptico, un estado febril, convulsiones, cualquier cosa que me aumente la demanda ventilatoria. O un aumento del espacio muerto, ya sea espacio muerto instrumental, ya sea un espacio muerto anatómico, el espacio muerto que sea me va a terminar generando un aumento de la demanda. Y por otro lado, lo que son las cargas sobreimpuestas, que la carga sobreimpuesta puede ser autopip, puede ser un aumento de la presión intraabdominal, todas cargas contra las que el paciente deba luchar para poder ventilar espontáneamente. Entonces, a la hora de establecer los motivos de falla de PRE, tenemos evaluación clínica y subjetiva y una evaluación objetiva. Dentro de lo que es subjetivo, el paciente puede fallar por agitación y ansiedad, que se ve muchísimo en los pacientes crítico-crónicos, pacientes con depresión del estado mental, diaforético, cianosis, con incremento del esfuerzo inspiratorio, que puede evidenciarse a través de un aumento de la actividad de los músculos accesorios, signos de disconfort facial, o que nos refiere a disnea. Y en cuanto a lo que son las mediciones objetivas, acá vamos a necesitar la PO2, que sea menor a 50-60 milímetros de mercurio, con una FIO mayor o igual a 0,5, o que sature menor a 90, que la PCO2 esté por encima de 50 milímetros de mercurio, o que haya incrementado un 8% del basal, que el pH disminuya por debajo de 7,32, o que disminuya 0,07 unidades, un FRBT por arriba de 105 nos va a predecir la falla. Una frecuencia respiratoria por arriba de 35 o que incremente un 50% del basal con el que partió en la PRE. Una cardíaca por arriba de 140 o que incremente mayor o igual al 20%. Una sistólica por encima de 180 o un aumento mayor o igual al 20% desde el que partió al iniciar la PRE. O una sistólica por debajo de 90 o que tenga arritmias cardíacas. Ahora bien, después, estos criterios de falla que son más inespecíficos, tendríamos que poder englobarlos dentro de un órgano o dentro de un sistema. Con lo cual, tenemos, por un lado, la fisiopatología, y por otro lado, qué es lo que tendríamos que considerar para mejorar o cambiar. Si yo sospecho de un aumento de la carga respiratoria, lo que yo tendría que ver es si ese trabajo ventilatorio aumentó por un inapropiado seteo del ventilador, si esa carga respiratoria aumentó por una reducción de la compliance, el paciente está cursando una neumonía, un edema agudo de pulmón, una fibrosis pulmonar, hemorragia pulmonar o infiltrados pulmonares difusos, si está con broncoespasmo, si tiene un aumento de las cargas resistivas, que esto se puede deber durante la PRE al tubo endotraqueal, porque no deja de ser una carga, o a nivel
Cuando uno ya extuba al paciente, que tenga un edema de glotis, que tenga un incremento de las secreciones respiratorias, que no las pueda movilizar, todo eso va a impactar en las cargas respiratorias. Si yo pienso en las cargas cardíacas, tengo que contemplar que el paciente no tenga antecedentes de disfunción cardíaca previo a la enfermedad crítica. Si este paciente tiene un incremento de la demanda cardíaca durante la internación, puede deberse a una hiperinsuflación dinámica, no se olviden que son presiones positivas dentro del tórax que van a influir sobre el sistema cardiovascular, que tenga incrementada la demanda metabólica o que tenga sepsis todavía no resuelta. Todo eso va a influir sobre el aparato cardiovascular. En cuanto a lo que es neuromuscular, yo tengo que pensar en todo el circuito neuromuscular, desde los centros que están en tronco del encéfalo, desde el drive central, que el paciente no tenga. Acá menciona solo alcalosis metabólica, pero es un buen momento para mencionar a aquellos pacientes que cursan con alcalosis respiratoria, que si uno bien dice, bueno, está lavado y se puede corregir, ese está lavado lo único que hace es deprimir la corteza cerebral, y la corteza cerebral lo que interpreta es, este paciente está ventilando muchísimo, lo que yo voy a hacer es disminuir la duración y la magnitud de la contracción muscular, con lo cual lo que va a hacer es que ese diafragma deje de trabajar solo por una alteración en el estado ácido-base. Y son aquellos pacientes que los ponemos en soporte y nos hacen bradipneas, los ponemos en soporte y hacen apneas, con lo cual es un dato que tenemos que contemplar. También lo que puede deprimir el drive central son la utilización de medicación sedantes hipnóticas, ¿sí? Y mismo la ventilación mecánica. Después, lo que es la falla neuromuscular del sistema respiratorio, cualquier alteración en lo que es la conducción del nervio frénico o propiamente dicho del diafragma, ¿sí? Y en cuanto a lo que son disfunciones periféricas, que es la debilidad de la musculatura de las extremidades. En este caso, que está muy correlacionado con la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos o DAUSI, que también cursa con afectación del diafragma, ¿sí? Por otro lado, variables neurofisiológicas, como el delirio, la ansiedad y la depresión, que tranquilamente nos pueden hacer fallar una pre, el estado metabólico, alteraciones metabólicas, siempre hay que tener en cuenta los iones, y también contemplar el estado de la TSH y hormonas que van a ser marcadoras en aquellos pacientes que no terminan de salir, hay que hilar como un poquitito más fino. Tener en cuenta el rol de los corticosteroides y en aquellos pacientes que cursen con hiperglucemia. En cuanto a lo que es el estado nutritivo, tanto el sobrepeso como la malnutrición van a jugar de manera desfavorable en lo que es el winning, y obviamente la disfunción inducida por la ventilación mecánica, que va a terminar repercutiendo en el diafragma, y ese diafragma va a estar más débil de lo habitual. Y en aquellos pacientes que tengan anemia, ¿sí? Así que dicho esto, ya vimos todo lo que es winning, y nos quedan contemplar los parámetros de extubación. Ya el winning, el paciente lo superó exitosamente, entonces ahora nos queda ver y evaluar lo que es la protección de la vía aérea y valorar la permeabilidad de la vía aérea superior, porque esto es un proceso independiente del winning. Con lo cual, en cuanto a lo que es protección de vía aérea, vamos a contemplar 4 variables. Por un lado, la fuerza oxígena, por otro lado, el volumen de secreciones, el estado de la conciencia y la deglución. En cuanto a lo que es la fuerza oxígena, vamos a contemplar las presiones expiratorias máximas, que eso se realiza con el manovacuómetro, que afortunadamente lo tenemos funcionante ya en la terapia, y lo que se va a aplicar es, a través de una válvula unidireccional, lo que yo voy a evaluar son las presiones estáticas máximas que ese paciente tenga. ¿Y esto de dónde se realiza? Si el paciente es colaborador, yo lo tengo que realizar desde capacidad pulmonar total. ¿Por qué desde capacidad pulmonar total? Porque es la óptima longitud de las fibras musculares, ¿sí? Es como mejor van a funcionar. Y todo lo contrario si quiero evaluar la Pimax. Si quiero evaluar la Pimax, tengo que partir de volumen residual, ¿sí? Esto puede ser realizado de manera voluntaria, si el paciente me comprende, o de manera refleja, que tiene una duración variable, y esta duración variable va a depender de cada autor. Esta duración puede ser de 20 segundos, de 40 segundos o de 1 minuto. La verdad que es una prueba inconfortable, es una prueba máxima que lo cansa al paciente, con lo cual si yo ya obtengo un valor aceptable, podría evitar someterlo a semejante desgaste. Ahora, si yo quiero saber cuál es la máxima, establezco el tiempo de antemano y lo cumplo. Por lo menos un valor de 40 centímetros de agua para considerar que tiene una adecuada fuerza
para poder manejar bien sus secreciones. Si yo no tuviera este elemento, puedo evaluar el pico flujo tosido, que este pico flujo tosido en pacientes intubados, el punto de corte es mayor a 60 litros por minuto. Recuerden que el tubo va a atravesar las cuerdas vocales y que no voy a tener el cierre glótico, con lo cual ese valor va a ser un poco inferior al que contemplamos en los pacientes traqueostomizados. Siempre todo lo que sea voluntario va a ser más preciso, todo lo que es reflejo generalmente refleja un valor menor al que el paciente realmente puede llegar a alcanzar, y también me predice que la extubación va a ser exitosa. Y si no, puedo contemplar de realizar el White Card Test, que es un test que se le pone del extremo distal del tubo endotraqueal, se le pone un papel blanco y lo que se le pide al paciente es que tosa. Que tosa, y si el papel está con secreciones o con humedad, este test es positivo. Si el test da negativo, dicen que esos sujetos tienen 3 veces más de probabilidades de fallar la extubación. La verdad que no lo aplicamos mucho en la terapia, nos basamos más con la Pmax y con el pico flujo tosido. Eso para ver la fuerza de la tos. Ahora, lo otro que tenemos que cuantificar es el volumen de secreciones, que es bastante complejo de cuantificar y que no existe un consenso, bueno, todos cuantifiquemos las secreciones de esta manera. Hay, como autores en el mundo, hay formas de cuantificar las secreciones, como lo pueden ver a continuación. Una forma es a través de el bucle de flujo-volumen, que voy a ver el patrón en diente de sierra, como si fuera un serruchito. Esto lo que tiene es un valor predictivo positivo del 94%, es decir, que el paciente tenga esa condición, en este caso es secreciones. Igual si yo ya lo veo a través de la gráfica del respirador, probablemente es que tenga en abundante cuantía. Y lo que dicen es que si no está el diente de sierra en el bucle de flujo-volumen, que no tendría secreciones, lo cual no siempre es así. ¿Sí? Así que quedémonos con, si tiene diente de sierra, hay 94% de probabilidades de que sean secreciones respiratorias. Otra forma de cuantificarlo, que es como generalmente lo usamos nosotros, es a través de la cuantía, si son abundantes, moderadas y escasas. El problema que tiene esto es la subjetividad, que es para mí escaso y que es escaso para Noé. Con lo cual, bueno, eso también hay que contemplarlo. Lo que propone un autor es que en aquellas secreciones que son escasas es que fluyen libremente a través de la sonda de aspiración. Las moderadas, que queda algo de secreción pegada en la sonda de aspiración, y las abundantes es que yo por más que lo instile y limpie el circuito, todavía quedan secreciones. Con lo cual, podría ser otra forma de nomenclar. Otros autores proponen frecuencias de aspiración, contemplar la cantidad de veces que lo aspiraron entre 4 y 6 horas previo a la extubación. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Que si es un lugar donde se aspira de manera rutinaria y yo no tengo ningún tipo de secreción, eso cuenta como frecuencia de aspiración y me puede inclinar la balanza para que yo no extuba al paciente. Con lo cual, tampoco sé si es el mejor indicador. Hay otro autor que plantea que requiere aspiración cada 2 horas o menos. Si requiere tantas aspiraciones, va a tener más probabilidades de fallar. Lo que explican estos autores es que si yo lo aspiro cada 2 horas o menos, tengo un riesgo relativo de 16. Es decir, tengo 16 veces más de probabilidades de que ese paciente falle la extubación, con ese intervalo de confianza que es, la verdad, sumamente amplio. Y por otro lado, hay otro autor, que es Salam, que lo que propone es recolectarlo en un receptal. El tema es que el receptal, generalmente, cuando se lava con agua, esas secreciones se terminan diluyendo y aumenta la cuantía, con lo cual tampoco sería un indicador tan preciso, excepto que no lavemos más las ondas y lo podamos cuantificar. Por otro lado, en cuanto al estado de conciencia, la principal herramienta para evaluarlo es el Glasgow, que en aquellos pacientes que tengan un Glasgow menor a 8 van a tener incapacidad de proteger vía aérea, y en esos casos se va a instaurar la ventilación mecánica y la intubación. Por arriba de ese punto de corte estaríamos en condiciones de poder extubar. Otra forma que plantearon los autores es a través de los 4 comandos, que yo le voy a pedir al paciente que abra los ojos, que me siga, que saque la lengua y que me apriete la mano. Yo con esos 4 comandos voy a poder aseverar que tiene una adecuada función neurológica para tener una vía aérea competente. ¿Sí? Serían como análogos. Ahora hay otro autor, que es Copling, que hizo un trabajo en pacientes con lesión cerebral aguda, que son los más complejos de manejar, porque el estado de conciencia generalmente no es el óptimo. Ellos plantean que
solamente la disminución de la conciencia no tendría que ser usada como única medida para decidir la continuidad de la ventilación mecánica y retrasar la extubación. Porque como vimos al inicio, retrasar la extubación va a generar otros eventos adversos que no queremos. ¿Sí? Como conclusión, el estado óptimo para poder extubar a un paciente es cuando él está alerta y cooperador durante el procedimiento y se realiza una evaluación integral, que son todas estas cositas que vamos viendo. ¿Sí? La fuerza, la cantidad de secreciones, el estado de conciencia, la dilución. Entonces, los factores de éxito para predecir la extubación que sea exitosa, tiene que tener una Pmax mayor a 40, un pico flujo tosido mayor a 60 litros por minuto, un Glasgow mayor a 8, capacidad para responder a 4 comandos, pocas secreciones, y que no tengan factores de riesgo ni asociación sinérgica de los mismos. Es decir, esto es muy importante, que no se empiecen a sumar cositas. Bueno, tiene una Pmax de 20 y tiene moderadas secreciones, y el Glasgow está ahí. Como que uno va sumando variables o predictores para que al paciente no le vaya tan bien. Y que no tenga delirium también es un predictor de éxito. Entonces, si pensamos en esta asociación sinérgica, tenemos que hablar inmediatamente del trabajo de Salam, que es un trabajo que es súper interesante, que lo que hicieron es evaluar el impacto del estado neurológico, la fuerza de la tos y el volumen de secreciones en los resultados de extubación en pacientes que superan exitosamente la PRE. Es un trabajo prospectivo, observacional, donde incluyen 88 pacientes, y ellos tienen en cuenta estas variables. Tienen en cuenta un pico flujo tosido menor a 60 litros por minuto, que dijimos que a esos pacientes les iba a ir peor. Fíjense que el riesgo relativo es de 4.8, o sea, tienen más probabilidades de fallar en esa cantidad de veces en comparación a uno que tiene un pico flujo mayor a 60. Lo mismo sucede con el volumen de secreciones, que ellos cuantifican las secreciones mayor a 2,5 mililitros kilo, bueno, el riesgo relativo es de 3. Que no pueda responder los 4 comandos, también tiene un riesgo relativo de 4,3. Y si yo empiezo a asociar por lo menos 2 de estos factores, fíjense cómo el riesgo relativo aumenta, se dispara. Con lo cual, acá podemos apreciar esta asociación sinérgica que planteaban en el trabajo anterior de la SATI. Y eso lo podemos ver más claramente en este gráfico, que básicamente en el eje de las Y tenemos el porcentaje de falla, y en el eje de las X tenemos el número de factores de riesgo. Es decir, si yo tengo 0, no tengo factores de riesgo, el porcentaje de falla va a ser el porcentaje de falla que estipuló la literatura que tienen los pacientes que superan exitosamente la PRE. Dijimos que era aproximadamente un 20%. Si yo tengo un factor de riesgo, como es en este caso, tengo aproximadamente un 16, un 17% de porcentaje de falla. Supongamos que el pico flujo no me alcanza. Supongamos que a ese paciente le agregamos que tiene abundantes secreciones, entonces ya tengo 2 factores de riesgo. El porcentaje de falla aumenta y ya estoy casi cercano al 30%. Y si sumado a eso le agregamos que deteriora el estado de conciencia y no me puede responder los 4 comandos, es decir, tiene 3 de 3, el riesgo de falla es de un 80%, con lo cual, bajo ningún punto de vista, habría que avanzar a la extubación en este tipo de pacientes. Dijimos por un lado que teníamos la protección de la vía aérea y por otro lado la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad de la vía aérea? Es básicamente el estridor que se desarrolla post-extubación. La manifestación clínica más frecuente es la ronquera o la difonía, y esto tenemos una prevalencia entre un 2 y un 37%, de los cuales el 10% se termina reintubando. Para estos pacientes existe el CAFLIC test o el test de fuga, que lo que valora es el riesgo de sufrir estridor post-extubación. Lo que nosotros tenemos que detectar es la ausencia de fuga de aire después de desinflar el balón. Y se hace un diferencial entre volumen inspirado y volumen expirado. ¿Cómo se hace esto? Al paciente se lo sienta, se lo coloca en volumen control, y lo que se hace es, se va a registrar el volumen tidal inspirado, el BTI. Que este BTI debería ser igual al volumen que yo le seteé porque estoy en una modalidad volumétrica. Lo que voy a hacer es, saco el promedio de 3, ¿sí? Anoto el promedio. Desinflo el balón de neumotaponamiento, en la misma modalidad, misma posición, lo dejo respirar al menos 6 veces, y saco el promedio de 3 BTE. Y ahí lo que voy a hacer es la resta de mi BTI menos el BTE, y me va a dar un valor.
Este valor puede ser en mililitros o en porcentaje, lo que yo quiera. Entonces, en aquellos pacientes que tengan una fuga de menor de 110 mililitros o menor a entre 12 y 16%, esto me va a predecir estridor. Ahora bien, un dato que es muy importante, estos puntos de corte son, como verán, el valor predictivo negativo. Es decir, que es la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba es negativa. Con lo cual, esta prueba no va a detectar estridor, sino que va a descartarlo. Yo la uso para descartar estridor, no para diagnosticarlo. ¿Sí? Pero probablemente, si yo no alcanzo esos valores de fuga, es porque hay algo en la luz traqueal que no me está dejando salir el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos propone la literatura sobre la permeabilidad de vía aérea? ¿Hay que evaluárselo a todos? La verdad es que no. Ellos dicen que tendríamos que realizarle el Kaplan test a aquellos pacientes que tengan criterios de extubación y que tengan alto riesgo de desarrollar estridor post-extubación. Es decir, no a todos. Y ahora vamos a ver quiénes son aquellos que tienen alto riesgo. Esto es una recomendación condicional de baja calidad de evidencia. Y lo que dicen es, aquellos que no pasen esta prueba del Kaplan test, pero que estén aptos para ser extubados, lo que tendríamos que hacer es administrarle corticoides sistémicos durante al menos 4 horas y después sí proceder a la extubación. ¿Sí? No es necesario volver a hacer una PRE si ya la había superado exitosamente. Esto es una recomendación condicional de moderada calidad de evidencia. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes de alto riesgo? Bueno, nosotras, por un lado, las mujeres, en aquellos momentos donde haya habido una intubación traumática o una intubación prolongada por más de 21 días, donde se hayan utilizado tamaños excesivos del tubo orotraqueal, que esto es algo de lo que habíamos visto en interfaces, ni un tubo tan chiquito ni tan grande, en aquellos pacientes donde hayan tenido infecciones traqueales, o en aquellos pacientes donde se haya utilizado excesiva presión del balón. Esto de fuga, inflo un poquitito el balón, y capaz el balón está explotado adentro, todo eso va a generar lesión de la mucosa traqueal y es un factor de riesgo para tener estridor. Si eso nos pasa, lo que tendríamos que hacer es aumentar o el diámetro del tubo o aumentar el diámetro de la cánula. Entonces, como establecimos motivos de falla de PRE, también hay que establecer motivos de falla de extubación porque dijimos que son dos cosas aisladas, o no sé si aisladas, sino separadas, mejor dicho. Dentro de los motivos de falla tenemos un nuevo episodio de dificultad respiratoria, una falla cardíaca congestiva, el paciente se broncoaspira en el procedimiento que puede suceder, una tos inefectiva, que se obstruya esa vía aérea superior o que deteriore el estado de conciencia. Y acá terminamos con lo que es intubación orotraqueal. Y nos metemos brevemente en el proceso de decanulación. ¿Qué es la decanulación? Es el procedimiento donde se remueve la cánula de traqueostomía. Lo que tenemos que contemplar es cada vez que removamos la cánula, el paciente lo que va a deber tolerar es poder compensar un aumento del volumen de espacio muerto, porque piensen que ahora va a ventilar toda la vía aérea superior. Eso conlleva a un aumento de las resistencias. No se olviden que la mayor resistencia, el 90%, se encuentra en lo que es la vía aérea superior, y se va a poder decanular a aquel paciente que tengan lesiones a nivel traqueal que ocluyan por lo menos del 50% de la luz. Generalmente cuando las lesiones son más severas es más compleja la decanulación. ¿Cuándo se considera una decanulación exitosa? Es cuando retiré la cánula de traqueostomía y no requirió la recolocación hasta 48 horas a posteriori. Y un dato que es muy importante es, en cuanto al fracaso de la decanulación, es sumamente bajo, es entre un 2 y un 5%, con lo cual, generalmente cuando uno está en plan ya de decanulación es porque evaluó un montón de variables que nos aseguran que el proceso va a andar correctamente. Si esto falla, generalmente es dentro de las primeras 24 horas, y la etiología más frecuente es el mal manejo de secreciones, motivo por el cual haya que recanular a nuestro paciente. Entonces, ¿por qué decanulamos? Tranquilamente lo podemos mandar a la sala con la cánula de traqueostomía. Y bien, decanulamos básicamente por una cuestión de supervivencia. Fíjense, en el eje de las Y es la supervivencia acumulativa, y en el eje de las X es el seguimiento en función de los días. Y lo que encontramos es esta línea de puntitos sin relleno, es los pacientes que se decanulan, y lo que tienen los puntitos sólidos son los pacientes que no se pueden decanular, y lo que observamos es que los pacientes decanulados sobreviven más. Con lo cual,
es una variable sumamente importante. Entonces, si tenemos que pensar en los beneficios de decanular, que son un montón, el más importante es que estamos disminuyendo la mortalidad durante la internación. Por otro lado, estamos retirando un cuerpo extraño de la vía aérea y estamos disminuyendo el riesgo de infecciones de ese tracto respiratorio. Le vamos a devolver la adecuada función glótica, que si bien es mucho mejor con la cánula que con el tubo, pero si no tengo vía aérea artificial va a ser mucho mejor, va a mejorar la fonación, va a facilitar la deglución. Recuerden lo del ascenso laringio, la anteriorización. Va a ser mucho más sencillo que si yo tengo una cánula que me está fijando la tráquea. Vamos a restablecer la ventilación espontánea y el acondicionamiento de gases a través de una vía aérea natural, y va a ser más sencillo darle el alta o derivarlo a un centro de cuidados prolongados, o en nuestro caso que pueda ir a piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que valorar para poder decanular un paciente? Por un lado, que haya resuelto la condición que lo llevó a la traqueostomía, que tenga una adecuada oxigenación, que podemos evaluarlo a través de la PAFI, que ese paciente esté desvinculado. Vamos a basarnos en la Taxford y en las 48 horas sin ventilación mecánica, pero recuerden que hay otros autores, y dentro de estos otros autores está la WIN, que toma 7 días, hay otros autores que toman 72 horas, eso va a depender. Hay que evaluar la permeabilidad de la vía aérea, que la evaluación esta se realiza a través de un tapón fonatorio o una válvula fonatoria, que si bien no hay grandes diferencias entre uno u otro, la gran diferencia es que a través de la válvula yo voy a permitir un ingreso unidireccional de aire, pero el paciente por ahí no va a poder exhalar y va a tener que sí o sí exhalar por vía aérea superior, es decir, por la boca, o por la nariz, ¿no? A diferencia de si yo coloco un tapón traqueal, el aire por allí no va a poder ingresar, y lo que yo estoy evaluando es la funcionalidad de la vía aérea superior, con todo lo que eso conlleva, el aumento del espacio muerto y el aumento de las resistencias. Recuerden que el tapón fonatorio es una condición más similar a la fisiológica. Ahora bien, en aquellos pacientes que no toleran el tapón fonatorio, se podría probar la válvula, o mejor aún tal vez, una disminución del diámetro interno. ¿Sí? Ir disminuyendo y reevaluar a ver si tolera el tapón. Valorar el sensorio, como hicimos con la intubación, se puede hacer a través del Glasgow o a través de los 4 comandos. Cuantificar las secreciones bronquiales. Valorar la fuerza oxígena con la Pmax, que tiene que ser por lo menos mayor a 40. Y el pico flujo tosido. El pico flujo tosido, lo que propone Bach, si bien es en pacientes neuromusculares, es una población muy particular, es un pico flujo tosido mayor a 160 litros por minuto. Y es con el balón desinflado, con la cánula tapada, y se toma por boca, o con boquilla, o con la máscara del ambú. Y con asistencia tóraco-abdominal. Todo eso nos tiene que dar mayor a 160 litros minutos. Yo así me aseguro que el paciente va a ser capaz de proteger su vía aérea y va a poder eliminar las secreciones por sí mismo. Si no, hay otro método que propone Chan, que es valorarlo con balón desinflado y por cánula de traqueostomía, y el punto de corte es de 29 litros minuto. Recuerden que va a haber todo fuga pericánula y que tal vez no sea el método más preciso para evaluarlo. Y lo otro que tenemos que evaluar es la deglución, a través de los glúteos modificados. ¿Sí? Estos glúteos modificados, teñimos el alimento, habitualmente comenzamos con semisólidos, después pasamos a los líquidos, y por último los sólidos. ¿Sí? Se suele comenzar con semisólidos porque es lo que menos coordinación requiere para la deglución. Este es el protocolo de desvinculación de decanulación, que queremos empezar a implementar en la terapia. ¿Qué tenemos? El paciente está desvinculado, evalúa lo que charlamos recién, secreciones, sensorio y fuerza muscular. Si tolera el tapón fonatorio, si la respuesta es sí, arranco ya con el glutes seco y le tiño la saliva. Si eso es negativo, paso al glutes modificado con alimentos. Si lo tolera durante 48 horas, ya puedo evaluar la decanulación. Si no tolera el tapón, lo que proponemos es una disminución del diámetro y reevaluar si con el diámetro menor tolera el tapón. Si no lo tolera, evaluar la válvula fonatoria. Y si esto tampoco lo tolera, valorar la eventual realización de una fibrobroncoscopía. Si tolera el tapón, mismo circuito, glute seco, y así seguimos avanzando. Ahora, si ya el glute seco es positivo, lo que yo tengo que hacer es inflar el balón, colocarle el humidificador pasivo y vamos a reevaluar a las 24 horas. Si esto sigue siendo positivo, vamos a cambiar la cánula a una con puerto subglótico para estimular a través del puerto con aire comprimido y rehabilitar la deglución.